La gran manzana, el corazón neurálgico del capitalismo y el escaparate global de la ambición, siempre ha sido un campo de batalla para las leyendas. Pero si uno pasea hoy por el cruce hipnótico de Times Square, entre el rugido de los taxis y el torbellino de luces LED, se encuentra ante una verdad ineludible. Nueva York ha sido conquistada. No por un inversor de Wall Street, ni por un rapero neoyorquino, ni siquiera por el ícono local Aaron Judge, sino por un hombre japonés, Shohei Ohtani. ¿Cómo es posible que un jugador de béisbol, en un deporte dominado por narrativas estadounidenses, haya trascendido la barrera del campo para convertirse en una fuerza de la cultura pop global, una entidad capaz de eclipsar a los héroes nacionales en su propio territorio? La respuesta no reside solo en su brazo o en su bate, sino en algo mucho más profundo: la imposibilidad hecha rutina. El exjugador de fútbol americano Jason Skokanek lo articuló con una mezcla de asombro y resignación. Mi círculo, sean o no aficionados al deporte, todos conocen a Ohtani. Hablan de él. Honestamente, no recuerdo la última vez que alguien me preguntó algo sobre Aaron Judge. Ohtani es un fenómeno cultural. Lo ves en comerciales, sabes que es una fuerza inconmensurable. Es tan raro, tan único, que los comediantes lo mencionan en los programas nocturnos. Aaron Judge no es cultura pop. Ohtani sí lo es. Esta distinción es crucial. Judge es una estrella del béisbol. Ohtani es el avatar de una quimera deportiva que ha superado las expectativas estadísticas más descabelladas. La prueba se multiplica en el paisaje urbano. Cuando la marca de lujo Boss decide desplegar un rostro gigante en 3 pantallas simultáneas cerca de Times Square, o cuando Ito-En invierte en carteles colosales para su té, no están comprando espacio publicitario, están comprando la incalculable influencia de Ohtani, la única figura capaz de generar un movimiento masivo de turistas y locales que se detienen para tomarse una foto con la imagen de un jugador de béisbol. La revista Forbes lo puso en perspectiva. Sus ingresos extradeportivos ascienden a unos $60 millones, una cifra que triplica su salario base y sitúa su valor de marketing no al nivel de un beisbolista de élite, sino en el escalón de los Messi o LeBron James. Pero si la calle hablaba, los números gritaban. La sustentabilidad de su desempeño era el contraargumento favorito de los escépticos. Muchos predijeron que el brillo de la temporada 2021 sería un fogonazo aislado, una anomalía estadística difícil de replicar. Danijovsky, el creador del sistema de proyección SIPS, confesó su asombro. Es increíblemente difícil mantener un nivel de MVP año tras año. Si combinas bateo y pitching, ni siquiera existe un precedente. Pero solo mirando su rendimiento ofensivo, es rarísimo. Los únicos que han logrado 3 temporadas consecutivas al nivel de Ohtani son casi todos considerados leyendas históricas. Si se mantiene sano, sería absurdo que no ingresara al Salón de la Fama. Lo fascinante es que, desafiando la regresión estadística natural, Ohtani ha mejorado sus números, obligando a los modelos predictivos a rendirse ante lo ilógico. Él es el 6% de los jugadores activos de la MLB que, en una encuesta anónima de The Athletic, lo eligieron como el primer jugador con el que iniciarían una nueva franquicia. Es decir, los profesionales del juego lo consideran la pieza más valiosa del planeta. Esta adoración no se limita a su equipo. El verdadero clímax de esta historia se desarrolla en las carreteras de Estados Unidos. Si bien los Dodgers, su equipo, ya son una potencia, el factor Ohtani actúa como un imán sísmico en estadios visitantes. El mejor ejemplo lo vimos con los Atléticos de Oakland, una franquicia cuyo promedio de asistencia tocaba fondo, con apenas 11,000 espectadores por partido. Cuando Ohtani llegó a la ciudad, la asistencia se disparó a 27,000. Los estadios se llenan para verlo, sin importar la camiseta que vista.
El fenómeno es tan profundo que, según el sitio Baseball Reference, Ohtani lideró las búsquedas web en 37 de los 50 estados de Estados Unidos en 2023. El periodista Bill Shakin lo bautizó como los Estados Unidos de Ohtani. Es una prueba irrefutable de que la geografía ya no importa. La atención de América gira en torno a su órbita. Esta influencia sin precedentes es vivida en carne propia por sus compañeros de equipo. El estelar Mookie Betts, hablando para Fox Sports, resumió el sentimiento. Es asombroso. Es quizás el mejor jugador con el que he compartido camerino. Y ni siquiera ha lanzado un inning con nosotros todavía. Cada uno de sus turnos al bate es un evento. Pero el testimonio más revelador de la magnitud de esta obsesión vino de Freddie Freeman, el primera base, que describió la locura del Spring Training. 100 cámaras seguían cada coche que entraba a las instalaciones. Muchas de ellas eran de medios japoneses, claro, pero nunca en mi vida había visto tanto flash. Es un caos total gracias a Shohei. Freeman, que solía batear de tercero detrás de Ohtani, compartió un detalle que funciona como un giro dramático en la narrativa de la lealtad deportiva. Imagina que Mookie Betts, uno de los mejores jugadores de la liga, termina su turno. Pues bien, de repente ves cómo 15,000 personas se levantan y se marchan. ¿Por qué? Porque Shohei terminó por hoy. El béisbol no se está jugando, se está presenciando el espectáculo de Ohtani. Muchos detractores intentan minimizar esta popularidad tachándola de mero sensacionalismo mediático, impulsado únicamente por el contrato récord de $700 millones. Pero la refutación es tajante. La locura comenzó mucho antes. Su valor no es una consecuencia de su sueldo es una consecuencia necesaria de su valor inigualable. El veterano periodista Scott Miller de The New York Times lo explicó. Cuando Ohtani debutó, el escepticismo dominaba. ¿Podría realmente ser un dos vías? Ha demostrado ser una sensación absoluta. Ahora los aficionados americanos lo ven como lo que es. Un jugador especial, amplificado por el megacontrato y la visibilidad de los Dodgers. Lo que realmente lo eleva por encima de contemporáneos inmensamente talentosos como Mike Trout es esa conjunción única de habilidad y humildad, que lo convierte en la personificación moderna del héroe americano. Alguien que no busca la fama, sino que la fama lo persigue por la pura excelencia de su trabajo. La promesa inicial, la de desvelar por qué Ohtani ha conquistado Nueva York, se resuelve al entender que Ohtani no compite en la categoría de estrella de béisbol. Él compite en la categoría de superestrella global de la cultura. Su rostro gigante en Times Square no es un simple anuncio, es el certificado visual de que ha trascendido el deporte. Es la demostración de que la obsesión nacional no se basa en el patriotismo deportivo, sino en la admiración universal por lo imposible. Él no solo rompió la barrera del idioma o la geografía, rompió la barrera de lo que creíamos que un atleta podía lograr en una carrera. Y mientras su figura siga desafiando la lógica estadística, ya sea con un jonrón a campo contrario o un slider a 100 millas por hora, su reinado cultural sobre los Estados Unidos y el mundo no hará más que consolidarse. Ver a Ohtani jugar, con ese enfoque casi monástico, nos recuerda que el verdadero magnetismo no proviene del ego, sino de la dedicación implacable a la maestría. Y por eso, por su habilidad para convertir la fantasía en rutina, es por lo que seguiremos sintonizando cada uno de sus turnos al bate, esperando el próximo imposible.